¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo un simple acto de arrogancia puede cambiar el curso de una vida entera? ¿Qué pasaría si, en ese momento en que juzgas a alguien por su apariencia, estuvieras ante la persona que decidiría tu futuro? A veces la vida nos da lecciones que no pedimos, pero que necesitamos desesperadamente. Esta historia revela con crudeza y emoción cómo el orgullo puede cegar y cómo la humildad, incluso en silencio, tiene el poder de transformar destinos. Hoy nos adentraremos en una narrativa realista e intensa, donde un joven heredero, acostumbrado al lujo y al control, se enfrenta a las consecuencias de su desprecio por alguien a quien una vez consideró insignificante. Lo que comienza como un acto de humillación se transforma en un poderoso viaje de caída y redención. La historia de un choque entre mundos, entre la frialdad de la élite y la fuerza silenciosa de quienes han conocido el terreno. Seguirás la historia de Leonardo, un joven adinerado y arrogante, y Elena, una mujer que oculta mucho más de lo que deja ver. En 4 actos, veremos cómo el prejuicio, la arrogancia y el desprecio pueden derrumbarse ante la verdad, la dignidad y la valentía. Prepárate para escenas impactantes, diálogos emotivos y un giro que te conmoverá. Sigue cada detalle de esta historia que nos recuerda que nadie está por encima de la empatía y que el verdadero valor de una persona nunca está en su ropa, sino en sus acciones. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Y dime, ¿desde dónde lo ves? Quiero saber en qué parte del mundo este mensaje llegará al corazón de todos. Era de madrugada cuando Leonardo empujó con impaciencia la puerta giratoria del edificio. La fachada de mármol blanco relucía al sol y el suelo recién pulido reflejaba la luz como un espejo. Su traje azul marino estaba impecable y su perfume importado dejaba una estela allá donde iba. Caminaba con la barbilla en alto, como si cada centímetro del lugar le perteneciera. El aire acondicionado mantenía la habitación fresca, casi tanto como su mirada. Todo estaba como a él le gustaba, limpio, controlado, estéril, o casi todo. En el centro del vestíbulo, arrodillada con un cubo y un trapeador, estaba una mujer con un mono gris y guantes de goma. Sus movimientos eran tranquilos y metódicos y parecía ajena a la grandeza del lugar. Leonardo se detuvo bruscamente frente a ella, arrugando la nariz. Dejó escapar un suspiro audible, como si se enfrentara a algo grotesco. «¿No podría hacerse esto antes de que lleguemos?», dijo mirando a su alrededor, como si esperara que un guardia de seguridad se encargara de ello. La mujer levantó la vista sin prisa. Llevaba el pelo recogido en un sencillo moño y sus ojos marrones, aunque serenos, parecían ver más de lo que hablaban. «Ya casi termino, señor. Disculpe las molestias». Su voz era tranquila, firme e insumisa, pero eso solo avivó el desprecio de Leonardo. «¿Desorden?», repitió con sarcasmo. «Lo verdaderamente desordenado es ese olor a producto barato». Se inclinó ligeramente, acercando su rostro al de ella con expresión de disgusto. «Y tú, mírate». Recorrió la mirada de arriba abajo, como si examinara un objeto desechable. El vestíbulo quedó en silencio. 2 recepcionistas intercambiaron miradas nerviosas. Un guardia de seguridad tragó saliva, pero nadie se movió. La mujer siguió mirando a Leonardo sin decir palabra, lo que solo aumentó su irritación. Sin pensarlo 2 veces, levantó el pie y pateó el cubo de agua sucia. El impacto hizo volar el agua, golpeando a la mujer en la cara y las manos, empapándole el uniforme. El sonido del cubo al caer al suelo resonó por el vestíbulo como un trueno. Leonardo sonrió, satisfecho. «Ahora sí que encajas con el suelo».
Su voz cortó el aire como una cuchilla. Y entonces se dio la vuelta, como si nada hubiera pasado. La mujer respiró hondo. Sacó un pañuelo pequeño del bolsillo y empezó a secarse la cara con la misma serenidad de antes. Ni una lágrima, ni una palabra. Y volvió a fregar el suelo como si nada hubiera pasado. De fondo, un ascensorista murmuraba algo a su compañero. Ni siquiera parpadeó. El ambiente era tenso. El silencio entre los empleados hablaba más fuerte que cualquier grito. Una joven del equipo administrativo se acercó a la mujer y le entregó una toalla. «Lo siento mucho», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. La mujer aceptó la toalla, se secó los brazos y simplemente respondió: «Las mascarillas siempre se caen, tarde o temprano». Leonardo se dirigió al ascensor, satisfecho consigo mismo. Estaba convencido de haberle dado una lección a alguien que, en su opinión, no merecía estar allí. Se sentía intocable. Al fin y al cabo, su padre era el dueño de todo. El edificio, los empleados, las decisiones, todo estaba bajo el apellido Albuquerque. El ascensor ascendía lentamente hasta el último piso. Leonardo se contemplaba en el espejo de acero, inoxidable. Se ajustó la corbata y sonrió para sí. Estaba a punto de asistir a una reunión importante, una negociación que finalmente podría consagrarlo como el sucesor oficial de la corporación. «Hoy es mi día», murmuró, convencido. Mientras tanto, en el segundo piso, tras una ventana oscura, alguien lo había observado todo. La escena del cubo, las palabras crueles, el desprecio. Un par de ojos observaban atentamente, en absoluto silencio. Sobre la mesa, una taza de café reposaba fría, intacta. En el vestíbulo, los empleados volvieron lentamente a la rutina, pero el ambiente era diferente. La mujer continuó trabajando, como si la humillación no le hubiera afectado. Pero había algo en su postura, en su silencio, que decía más que cualquier confrontación. No era una víctima común, y pronto todos lo comprenderían. Leonardo Albuquerque creció rodeado de privilegios. Fue hijo único de Claudio Albuquerque, fundador de Albuquerque Holding, un imperio con sucursales en construcción, en tecnología y agroindustria. Desde joven estudió en los mejores colegios internacionales, realizó un intercambio en Londres, vivió un año en Dubái y asistió a galas con famosos. A los 28 años tenía un ático en Sao Paulo, 3 coches de lujo y una tarjeta de crédito corporativa ilimitada. Pero tras su impecable apariencia había un vacío que nunca admitió. Siempre se sintió presionado a ser la imagen de su padre. Imponente, respetado, temido. Para lograrlo, se vistió de arrogancia, creyendo que el respeto se compraba con estatus. Nunca aprendió a escuchar, a ceder ni a reconocer las debilidades. En esencia, vivió a la sombra de Claudio, intentando demostrar que era capaz de liderar el imperio familiar, pero todo lo que sabía provenía de libros y reuniones en salas de cristal. Nunca se relacionó con los empleados, nunca pisó los almacenes, nunca preguntó nombres. Elena Méndez, por otro lado, provenía de un entorno completamente diferente. Nacida en Diadema, perdió a su madre a los 11 años y crió a sus 2 hermanos menores mientras su padre luchaba contra el alcoholismo. Trabajó como vendedora, dependienta y niñera. Pero su sueño era estudiar administración de empresas y cambiar el destino de su familia. Recibió una beca completa para una universidad pública y se graduó con honores. Discreta y decidida, creció profesionalmente sin ostentación. Tras años de sacrificio y aprendizaje, Elena fue contratada por un grupo internacional de inversión con sede en Europa. Sus ideas y su postura ética llamaron la atención de inversores que buscaban nuevos socios en Latinoamérica. Cuando surgió la oportunidad de asumir una posición estratégica en Brasil, no lo dudó.
pero puso una condición. Quería ver de primera mano cómo operaban las empresas entre bastidores. Quería evaluar la cultura de cada ubicación de primera mano. Así fue como, en secreto, inició un programa de inmersión. Disfrazada de empleada, se incorporó a varias empresas como asistente, recepcionista e incluso camarera. No lo hizo por placer, sino por convicción. Creía que una verdadera inversión no se basaba solo en números, sino en las personas. Y Albuquerque Holding era su nuevo objetivo. Sabía que las ganancias eran altas, pero quería ver cómo se sentía el respeto o la falta de él en la empresa. En su primer día, Elena notó la distancia entre los pisos superiores y la planta baja. El personal operativo apenas miraba a los directores a los ojos. La comunicación era fría y unilateral. El miedo flotaba en el aire como un polvo invisible. La gente susurraba, y entonces, ese día en particular, ocurrió lo que más temía presenciar: violencia disfrazada de poder. La humillación que Leonardo le infligió no la sorprendió, pero la hirió. Durante el resto del día, Elena continuó trabajando con la misma calma de siempre, pero en su interior sentía que la ira crecía. No por ella misma, sabía quién era, sino por todos aquellos que nunca podían responder, que necesitaban ese trabajo, que aceptaban el desdén como parte de su rutina. Al subir a su oficina al final del día, asumió su verdadero papel, el de accionista mayoritaria de la nueva sociedad del holding. Era hora de demostrar quién tenía el control. Mientras tanto, Leonardo celebraba, se sentía invencible. Publicó una selfie en el coche subtitulándola: "Camino a la reunión que lo cambiará todo". Recibió decenas de me gusta. En su mente estaba a punto de recibir el testigo de su padre. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Poco sabía que lo que para él era solo otra mañana de superioridad había sido grabado por 4 cámaras y presenciado por más de 10 empleados. De camino a la sala de reuniones, Leonardo se cruzó con 2 compañeros de la junta que apartaron la mirada. No notó su incomodidad. Para él era simplemente envidia. Al entrar, vio a su padre, serio, con expresión cerrada. Pero fue la presencia de la mujer a su lado lo que lo paralizó. Los ojos de Elena, ahora enmarcados por un blazer oscuro y un elegante moño, lo atravesaron como un rayo. «Papá, ¿qué hace aquí?», murmuró, sin poder disimular el pánico. Claudio Albuquerque no se puso de pie. Simplemente hizo un gesto con la mano, indicando que todos se sentaran. «Leonardo, ella es Elena Méndez, nuestra nueva accionista mayoritaria». El silencio que siguió fue absoluto. Leonardo sintió que las piernas le fallaban. Elena no dijo ni una palabra. Simplemente cruzó las piernas y arqueó una ceja con una ligereza que dolió más que cualquier acusación. Los demás ejecutivos se removieron, incómodos. Muchos habían visto la grabación poco antes de la reunión. La noticia ya corría por los pasillos. La humillación ya no era un secreto. Leonardo intentó encontrar una explicación, una salida, algo que aliviara el peso de ese momento. Fue un malentendido. No sabía quién era, murmuró. Pero las palabras se quedaron en el aire. Elena finalmente habló, con voz tranquila pero firme. ¿Y si solo fuera una señora de la limpieza? ¿Habría sido aceptable tu actitud? La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. Leonardo bajó la mirada. Sabía que no había una respuesta correcta. Su padre, con tono serio, añadió: «Acabas de humillar a la mujer que puede decidir tu futuro aquí». El ambiente en la sala era tenso. La decepción se dibujaba en el rostro de Claudio. Por primera vez, Leonardo comprendió que no había forma de esconderse tras su apellido.
Esta mujer, a la que había intentado empequeñecer de una patada, era ahora la clave de todo lo que decía querer lograr, y la había perdido antes de siquiera empezar. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Observó la ciudad unos segundos antes de darse la vuelta. No invertí aquí por números, sino por valores. Y lo que vi hoy me hizo replantearme todo. Había dolor en su voz, pero también determinación. Claudio pidió a todos que salieran de la habitación, quedándose solo él, su hijo y Elena. La tensión era casi insoportable. Leonardo intentó justificarse, pero le quebró la voz. Su padre negó con la cabeza, como si viera desvanecerse la esperanza. Te lo di todo, y aún así no has aprendido nada sobre el respeto. Elena se acercó a Leonardo. He sido invisible muchas veces, pero nunca acepté que me faltaran al respeto. Y necesitas aprender que el verdadero poder reside en cómo tratamos a quienes no nos pueden ofrecer nada. Se giró y caminó hacia la puerta. Antes de irse, lo miró por última vez. No se trata de negocios, se trata de carácter. Y entonces, sin esperar respuesta, salió de la habitación. El peso de sus palabras flotaba en el aire mientras Leonardo permanecía sentado, devastado, enfrentándose por primera vez a lo que siempre se había negado a ver, la verdad sobre sí mismo. Durante los siguientes días, Leonardo desapareció de los pasillos de la empresa. Ningún empleado lo vio. Sus redes sociales, antes llenas de ostentación, fotos de cenas caras, viajes internacionales y coches de lujo, quedaron en silencio. El Lancher heredero desapareció de la escena pública. En la sede de Albuquerque Holding, los rumores corrían desenfrenados. Algunos decían que lo habían enviado al extranjero, otros creían que lo habían hospitalizado. Pero la verdad era más simple y dolorosa. Leonardo había sido suspendido indefinidamente por su propio padre. Elena, ahora al frente de las operaciones internas del holding, no perdió tiempo. En menos de 2 semanas, estableció una política de respeto y reconocimiento a los empleados. Aumentó los salarios en el departamento de mantenimiento, implementó un canal interno de denuncias anónimas y creó un programa de becas para los hijos de los empleados. Su estilo era firme, discreto y eficiente. Poco a poco, la cultura de la empresa comenzó a cambiar. Por primera vez, los empleados de planta baja tenían voz y se les escuchaba. Claudio Albuquerque observaba todo en silencio. Al principio, reacio a ver a Elena, comenzó a admirarla. Representaba el liderazgo que había perdido al intentar moldear a su hijo a su imagen. Y ahora, ante la caída de Leonardo, encontraba en ella no solo una compañera, sino también un modelo a seguir. Aún así, había un vacío de dolor inconmensurable. El fracaso de haber criado a un heredero que no respetaba a los demás. 3 meses después, una mañana lluviosa, un nuevo empleado llegó al edificio. Tenía el pelo mojado, vestía un uniforme gris claro y llevaba una caja de herramientas. Caminaba por los pasillos en silencio, evitando llamarla atención. Algunos empleados lo saludaban, otros lo ignoraban. Empezó en mantenimiento, arreglando puertas atascadas, cambiando bombillas y limpiando zonas exteriores. Pasaba desapercibido, pero para quienes lo observaban con atención, su rostro no les resultaba del todo desconocido. Elena lo vio por primera vez el segundo día. Estaba ajustando la altura de una mesa en la sala de reuniones. Entró y se detuvo, sorprendida. «Así que has vuelto». Leonardo la miró a los ojos. No había arrogancia, solo cansancio y sinceridad. «No quiero volver a donde estaba. Quiero aprender. Necesito aprender». Guardó silencio unos segundos y luego asintió. «Entonces empieza desde el suelo. ¿Dónde me pisaste?» Sin hacer alarde, Leonardo se unió al equipo técnico. No pidió un trato especial.
Recogió basura, cargó cajas, instaló cables y limpió escaleras. Empezó a hablar con los demás empleados, a escuchar sus historias. Con el tiempo, empezaron a aceptarlo. Se dieron cuenta de que ya no hablaba con superioridad. Era alguien que intentaba reconstruir algo dentro de sí mismo. Elena observaba desde la distancia. No le facilitó las cosas. Quería comprobar si el cambio era real. Unos meses después, durante una reunión interna, un incidente marcó un punto de inflexión. Una becaria recién salida de recursos humanos caminaba a toda prisa por el pasillo cuando chocó con Leonardo, tirando sus materiales al suelo. «Quítese, conserje», le dijo sin siquiera mirarlo. El pasillo quedó en silencio. Leonardo no reaccionó con enojo. Se agachó, recogió los papeles, sonrió levemente y respondió: «No se preocupe, estoy acostumbrado a que me ignoren». Elena observaba la escena desde el otro lado del pasillo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No fue solo el tono de la respuesta de Leonardo lo que la conmovió, sino la ausencia de odio, la madurez en su dolor. Esa noche lo llamó para hablar. «¿Lo entiendes ahora?», preguntó. Leonardo asintió. «Todos los días. Y ya no me mueve la culpa. Me mueve la convicción». Elena le tendió la mano. «Ven conmigo. Mañana hay una reunión. Estarás allí, no como heredero, como ser humano». ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. En la siguiente reunión, Leonardo fue presentado como coordinador de desarrollo humano, un puesto sin pretensiones, pero con un propósito. Sería responsable de iniciativas que acercaran el liderazgo a los empleados, escuchando, mediando y resolviendo problemas. Su primera misión: implementar un programa de escucha activa en todos los departamentos. Al final de la presentación, los aplausos no fueron formales, fueron sinceros. Claudio observaba desde lejos. Vio a su hijo presentarse sin arrogancia. Vio a los empleados sonreír con sinceridad. Sintió orgullo. Un orgullo diferente al que esperaba. Un orgullo arraigado en la resiliencia, en la humanidad. Esa noche, llamó a Leonardo para hablar. «Te caíste, pero te levantaste bien». Leonardo le dio las gracias en 1906. Silencio. Padre e hijo se abrazaron por primera vez en mucho tiempo. Y en ese abrazo hubo perdón. Elena, observándolos desde la distancia, sonrió discretamente. Sabía que a Leonardo aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero reconoció la llama de la transformación en sus ojos. Y eso era lo que importaba. En los días siguientes se mantuvo firme. Caminaba por los pasillos y recibía sonrisas, no por miedo, sino por respeto. Durante una reunión interna, Elena pronunció un breve discurso. Esta empresa no se trata solo de números, se trata de personas. Y a veces las mejores lecciones surgen del dolor. Llamó a Leonardo al escenario y le entregó un certificado simbólico. «Esto no es por tu educación, ni por los idiomas que hablas. Es por haber aprendido a ver a los demás». La emoción llenó la sala. Leonardo, con lágrimas en los ojos, les dio las gracias. Dijo pocas palabras, pero conmovió a todos. «Puse un pie donde no debía. Hoy borro las cicatrices de lo que fui y camino para ser mejor persona». El silencio que siguió fue interrumpido por aplausos, muchísimos, de todos lados. Ese momento quedó grabado para siempre en la memoria. Elena lo buscó después del evento. «¿Listo para más?», le preguntó. Leonardo sonrió. «Paso a paso, pero sí, estoy listo». Y allí, bajo la suave luz del auditorio, nació un nuevo liderazgo, no basado en la herencia, sino en el mérito. Leonardo había caído de la cima, pero en la tierra encontró los cimientos para resurgir, de una manera diferente.
Habían pasado meses desde la reestructuración interna de Albuquerque Holding. El ambiente en los pasillos había cambiado. Los empleados que antes caminaban con la cabeza gacha, ahora intercambiaban sonrisas. La sensación de miedo y rigidez dio paso a un ambiente más relajado y colaborativo. Los departamentos comenzaron a dialogar. Las ideas empezaron a surgir de donde antes solo había silencio. Y en el centro de este cambio estaba Leonardo, ahora transformado, no en apariencia, sino en esencia. Llegó temprano, saludó a todos por su nombre, escuchó atentamente y, sobre todo, actuó con humildad. Se tomó muy en serio su rol como director de desarrollo humano. Creó grupos de discusión, programas de escucha y reuniones entre departamentos. Buscó dar voz a quienes nunca la tuvieron. Para él, esto no era caridad, sino justicia. Elena seguía cada paso con atención, pero sin interferir. Sabía que el verdadero aprendizaje necesitaba libertad para florecer. Un lunes por las mañana, Leonardo entró en una sala de formación donde se reunían jóvenes aprendices del nuevo programa social de la compañía. Muchos provenían de comunidades vulnerables, con historias similares a la de Elena. Se presentó relatando su experiencia sin tapujos, hablando de su caída, su vergüenza y su transformación. Al terminar, la sala quedó en completo silencio. Uno de los jóvenes levantó la mano y preguntó: ¿Y tú te has perdonado? Leonardo respiró hondo. Estoy aprendiendo, pero cada día me siento más ligero. A finales de esa misma semana, Elena recibió una sorpresa simbólica. Leonardo había instalado una placa dorada en la entrada del edificio que decía: «El respeto es la base de toda grandeza». Junto a la frase, se exhibían de forma destacada los nombres de todos los departamentos de la empresa, incluido el de limpieza. El gesto conmovió a los empleados y se difundió por internet. La imagen se hizo viral, acompañada de la etiqueta «O Chao no Sensina». Durante un evento corporativo, Elena fue convocada para hablar sobre los resultados de la transformación de la empresa. En el escenario, frente a empresarios, inversores y empleados, contó la historia sin mencionar nombres, pero con profundidad. Un imperio solo vale cuando se construye sobre el respeto, y a veces, para crecer, hay que caer. Fue sobre la base donde descubrí el mayor valor de esta empresa, su capacidad de reinventarse. Al final de la presentación, Claudio Albuquerque subió al escenario y, conmovido, abrazó a Elena delante de todos. «Nos diste más que inversiones, nos diste un propósito». Y entonces, con la voz entrecortada, llamó a Leonardo para que se uniera a ellos. «Este es mi hijo, no de sangre, sino por elección. Hoy, él representa lo que una vez aspiré a ser». El público lo ovacionó de pie. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Leonardo empezó a ser invitado a conferencias, entrevistas y talleres, pero siempre rechazó la atención excesiva. Prefería estar donde pudiera tener un impacto directo. Un día, durante una conversación con becarios, alguien le preguntó qué haría si pudiera volver atrás en el tiempo. Respondió: «Me disculparía, pero sobre todo, escucharía. El silencio de quienes sufren lo dice todo». Y yo era sordo. Internamente, los efectos del cambio fueron evidentes. El número de ausencias por estrés se redujo a la mitad. La rotación de personal se desplomó. La productividad aumentó, pero lo más importante, los ojos de la gente brillaron. Elena, al mirar los informes, sonrió. Sabía que los números no podían medir la dignidad, pero sí podían indicar que estaba prosperando. Durante la celebración de fin de año, los empleados sorprendieron a todos. Crearon un mural con frases y dibujos que representaban sus sentimientos tras la transformación de la empresa. Destacó una cita de un empleado de limpieza:
Ahora puedo limpiar el suelo con la cabeza bien alta. Elena y Leonardo la leyeron en silencio. Era todo lo que necesitaban oír. Tiempo después, Leonardo creó un programa interno llamado First Look. La propuesta era sencilla. Cada nuevo ejecutivo pasaría sus primeros 15 días como empleado de nivel inicial en la empresa, sin cargos, sin insignias doradas, solo socializando y aprendiendo. Era una forma de evitar que se repitiera lo que él mismo representó. Una tarde cualquiera, Elena y Leonardo caminaron juntos hacia el vestíbulo donde todo empezó. Ella se detuvo y señaló el suelo. ¿Recuerdas esto? Él asintió. Aquí fui lo peor de mí misma, ella respondió con calma. Y aquí empezaste a ser quien eres. Permanecieron en silencio unos segundos, observando cómo la luz se reflejaba en el suelo pulido. Ahora, ese suelo no les recordaba la vergüenza, sino el renacimiento. Al verlos juntos, Claudio sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: tranquilidad. Sabía que el legado de la empresa estaba en buenas manos. Más aún, sabía que se estaba reconstruyendo sobre cimientos sólidos, no sobre las ganancias, sino sobre el valor humano. Decidió entonces anunciar su jubilación y nombrar oficialmente a Elena CEO del holding, con Leonardo como su mano derecha en el Departamento de Cultura Corporativa. En el anuncio oficial, realizado en una ceremonia discreta, Claudio dijo: "El liderazgo que quiero para el futuro es uno que empieza desde abajo, que escucha, que transforma. Elena representa esto. Leonardo representa esto, y ahora lo que construyamos no solo será rentable, sino también justo". El aplauso fue prolongado y merecido. Al final del evento, Leonardo buscó a Elena y le dijo: "Lo has cambiado todo". Ella respondió: "No, tú elegiste cambiar. Solo te mostré el espejo". Sonrieron. Era una sonrisa de complicidad, de respeto, de misión cumplida. El ciclo, por fin, se había completado. Habían pasado 5 años desde el día en que Leonardo estiró la pata en el vestíbulo del holding Albuquerque. El edificio, que seguía igual por fuera, era completamente diferente por dentro. La cultura de la empresa se había convertido en un referente internacional de gestión humana. Artículos en revistas especializadas, invitaciones a conferencias globales y visitas de ejecutivos de diversos países eran ahora parte de la rutina. Elena Méndez, actual directora ejecutiva del holding, era una figura admirada y respetada por su serena determinación. Mantenía la discreción, rechazando entrevistas sensacionalistas y manteniendo su costumbre de recorrer las plantas bajas de la empresa cada semana. Nunca olvidó sus orígenes, nunca olvidó la planta. Era allí donde se sentía más viva. Un gesto simple pero simbólico se mantuvo inalterado. Cada mañana saludaba al personal de limpieza por su nombre, mirándolos a los ojos. Esto se había convertido en un ritual de liderazgo. Leonardo, por su parte, se había reinventado por completo. Casado y con una hija pequeña llamada Clara, dividía su tiempo entre el Departamento de Desarrollo Humano de la empresa y proyectos sociales centrados en la educación y el respeto en el entorno corporativo. Creó una ONG que impartía formación en habilidades interpersonales y ética profesional a jóvenes de las afueras de São Paulo. Sus conferencias, siempre abarrotadas, eran conocidas por una frase que se convirtió en su lema: "Quien no aprende desde abajo no está listo para llegar a la cima". Una mañana, Clara, que ya tenía 4 años, le preguntó a su padre en qué trabajaba. Leonardo, arrodillado a su lado, respondió: "Enseño a tratar a los demás como personas". La sencillez de su respuesta hizo que Elena, que la escuchaba desde lejos, sonriera con lágrimas en los ojos. Sabía que el hombre ya no era el mismo.
Sabía que el cambio era real, profundo y arraigado. En el 50º aniversario del holding, se celebró una ceremonia en honor a sus empleados más veteranos. Entre emotivos discursos, Elena llamó al escenario a una empleada, doña Marley, del equipo de limpieza. Llevaba 22 años trabajando allí. En su discurso, recordó una época en la que tenía miedo de mirar a los directores a los ojos. Expresó su gratitud con la voz entrecortada. Hoy, hasta mi nieto tiene una beca gracias a esta empresa, y todo cambió cuando alguien decidió vernos como personas. Al finalizar el evento, se inauguró una exposición en el vestíbulo. Fotos de trabajadores de todos los departamentos de la empresa con breves textos que narraban sus historias. En el centro de la exposición, una imagen destacada de Elena con un overol gris y un cubo en las manos. Junto a ella, un texto firmado por ella. Todo poder que ignore la realidad está condenado al colapso. Ese día, Leonardo recorrió la exposición con Clara en brazos. Le mostró cada rostro, le contó cada historia. Deteniéndose ante la imagen de Elena, la niña preguntó, ¿era una señora de la limpieza? Leonardo sonrió. Era todo lo que esta empresa necesitaba, y nadie lo sabía. La niña, en silencio, tocó el cristal con las yemas de los dedos, como si comprendiera. El tiempo había hecho su trabajo, y había dejado claro que ningún imperio, por grande que sea, vale más que la dignidad de un ser humano. Elena y Leonardo, unidos por una herida del pasado, construyeron juntos un presente sanador y un futuro inspirador. Y en los corazones de todos los que experimentaron esa transformación había una certeza simple pero profunda. El respeto es eterno, el amor es invencible. Y la tierra, ¡ay, la tierra! Siempre nos enseñará más que cualquier pedestal. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Regala un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete a más historias de segundas oportunidades. Comenta, el amor no es precioso si también crees en la bondad humana.